Y minutos antes, Sheinbaum Pardo se comprometió a cumplir las leyes y a luchar por la prosperidad de la Ciudad de México. Y en este sentido reiteró que acabará con los abusos de poder, con la corrupción y con los privilegios de altos funcionarios. Veamos. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la Constitución política de la Ciudad de México y las leyes que de ellas emanen, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de jefa de gobierno de la Ciudad de México, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y de la ciudad, y si así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande. De esta manera, inició formalmente el periodo de gobierno 2018-2024 en la Ciudad de México, a cargo de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien ante los integrantes del Congreso local, el titular del Poder Judicial, el presidente de la República e invitados especiales, reiteró su compromiso de acabar con los abusos de poder, la corrupción y los privilegios de altos funcionarios. A partir de ahora se restablece la democracia y la libertad política. Nunca más ejerceremos o permitiremos la persecución y la violencia directa o simulada por pensar o actuar de forma distinta a quien gobierna. Se comprometió a terminar con la compra de voto en tiempos electorales, la privatización de los espacios públicos, con los cobros indebidos de fotomultas, agua y predial, entre otros. En materia de seguridad pública, la jefa de gobierno reiteró su promesa de profesionalizar a los cuerpos policíacos de la capital, erradicar la corrupción al interior de la Secretaría de Seguridad Pública local, restituir las 73 coordinaciones territoriales y los 3 turnos en los 847 cuadrantes, así como fortalecer los trabajos de planeación e inteligencia. La inseguridad se combatirá desde las colonias con altos niveles de violencia, mediante los programas Cese al Fuego, Desarme Voluntario y apoyos a jóvenes con problemas de adicciones. Además, al finalizar su mensaje realizó un anuncio relevante, con el fin de combatir la represión social. He pedido al secretario de Seguridad Pública la desaparición definitiva del Cuerpo de Granaderos. Y el 1 de enero de 2019, los elementos del Cuerpo de Granaderos pasarán a formar parte de otros agrupamientos o a un nuevo agrupamiento que se creará para ayudar a la ciudadanía en tareas de protección civil, que cuide a los más vulnerables y se capacite en esas tareas. Sheinbaum Pardo convocó a la solidaridad cotidiana de los capitalinos para ser una ciudad participativa, de derechos, de innovación, de prosperidad compartida y recuperar la esperanza. Enrique Muñiz, 21 Noticias.